Viene con el periodista Héctor Jiménez. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y a su lado se encuentra el abogado Jorge Sainz Santamaría. Jorge, gracias por estar aquí también y muy buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros. Alguno de la mesa no sé si habrá tenido algún problema con los cambios de línea de autobuses. El caso es que ayer estuvo con nosotros el concejal de movilidad, el señor Esteban Rebollo. Con él hablamos de esa reestructuración y también de asuntos tan importantes como el carril bici. Si en estos momentos hay 33 líneas y estamos utilizando 1 o 2 vehículos máximo por línea, en un futuro, al reducir el número de líneas, lo que podemos es aumentar el número de vehículos en las líneas que existan. Eso nos da una mejor frecuencia. Las distancias pueden ser las mismas y si un recorrido son, por ejemplo, 30 minutos y se hace con un único autobús, siempre estaremos a 30 minutos. Sin embargo, si empleo 3 autobuses, estaremos a 10 minutos. El tiempo será el mismo en el recorrido, pero tendremos un autobús cada 10 minutos en la parada. Y así sucesivamente en cada una de ellas. Y en la remodelación volverá a pasar por ahí una línea determinada para acercarles al centro. Esto es una medida provisional porque había que poner en funcionamiento para ver cuál era la demanda de ese bulevar a efectos de usuarios. Y es el motivo y la razón por la que, no habiendo medios, no pudiendo adquirir un nuevo autobús, etcétera, etcétera, se ha empleado una línea en la que considerábamos que íbamos a hacer poco daño, porque también pueden ir en ella al centro, pero claro, haciendo un transbordo en la calle Madrid. Eran las explicaciones del concejal de movilidad sobre esos cambios provisionales. ¿Alguno de la mesa, como os decía al principio, se encuentra entre los afectados, Héctor? No, yo la verdad que no suelo trabajarme mucho la zona sur, la verdad. Pero seguramente que sabéis que los vecinos de Celofán, algunos por lo menos, están que fuman en pipa. Lógicamente, si para ir al punto de destino habitual tienen que dar una vuelta circular, utilizar el bulevar, donde antes tardaban 5 minutos van a tardar 15. Si les logran explicar o hacer ver que es algo provisional, pues no creo que sea tampoco mayor el problema, que parece ser que es lo que ha dicho el concejal. Ahora, el autobús, cuando se usa, y eso es muy recomendable usarlo, presta un gran servicio, y uno de los servicios es la rapidez. Si el servicio no lleva aparejada esa rapidez, dejamos de prestarlo, con lo cual vamos a ver si toman medidas para restablecer ese buen servicio. Y es el problema de cuando desvistes a un santo para vestir a otro, ¿no? Como se dice. Es decir, para poner un autobús en el bulevar necesitas quitar un servicio que ya existía. Y como ha dicho el concejal, es que no hay dinero ni para un autobús. Pues también el concejal habló del carril bici. ¿El creciente aumento de ciclistas creéis que se corresponde a la realidad actual de este carril? ¿Los peatones ya van viendo a los ciclistas como amigos en vez de lo contrario? Bueno, yo creo que les cuesta mucho. Yo soy usuario de la bicicleta y yo creo que cuesta. Todavía hay muchos peatones que ven a la bici como un enemigo por encima del coche. Y yo intento explicarles a todos que un accidente que puede ocurrir también con una bicicleta siempre será menos grave que con un coche. Pero siempre la bici es el enemigo y están muy acostumbrados a compartir el espacio con el coche, pero no con la bicicleta. Y la dotación de carril bici en la ciudad está bastante bien. Hay bastantes kilómetros de carril bici, faltan algunas conexiones evidentes, que clama al cielo que no haya algunos tramos conectados con otros. Pero yo creo que falta el paso de la convivencia entre peatones y bicicletas, por ejemplo en zonas peatonales o en aceras, que era algo que también comentaba el concejal, ¿no? Al fin y al cabo parece que es un tema cultural, ¿no? Sí, evidentemente. Sí. Desde luego, las frases y los comentarios que se escuchan en la zona de Fuente Prior o de Fuentes Blancas, lógicamente entre personas de edad más avanzada que no están acostumbradas a las bicicletas, durante muchos años son de verdad que dignos de colgar en cualquier portal de internet. Tienen que habituarse, y sí que hay un punto en el que igual el ayuntamiento debería intervenir, y tú lo has dicho, el aumento del tráfico de bicicletas ha aumentado mucho, y un punto de congestión es la zona del Museo de la Evolución Humana, donde hay que bordear la fuente, donde hay un paso peatonal muy transitado y coinciden. Entonces yo sí que he visto sustos, y ahí pues se escucha alguna palabra que otra, pero bueno, para mí un ciclista en Burgos es un valiente. Hay que alabarlo, y desde luego es un medio de transporte alternativo, ecológico, y hay que potenciarlo. Eso sí, evitemos los conflictos, ¿no? Pues preguntado el concejal también sobre una posible subida del precio del billete de bus, la respuesta es similar. Se le hubiera preguntado la concejala Blasco sobre si hay una posible subida del precio del agua. ¿Qué respuesta crees tú que me dio? Depende, ¿no? Que es uno de los precios más baratos de toda España.
Sí, es una de las salidas habituales. Y puede que sea cierto. No, es cierto. O sea, es cierto, el billete de autobús es barato, pero el problema es cómo ha ido subiendo en los últimos años y la pinta que tiene de subir en los próximos. Es barato, entre comillas, el bonobús. Y es barato cuando haces un uso ocasional de él. Si tienes que hacer, como muchos ciudadanos, 3-4 trayectos al día, incluso con el precio del bonobús, al final es un dinero. Y si no hay bonobús, creo que son 95 céntimos. Entonces, bueno, si lo que subes es el precio del billete ordinario, afectará menos, pero el bonobús es un servicio social, en cierta medida. Pues vamos a cambiar de asunto. El tema municipal polémico del día es el relativo al Consulado Joven, ese edificio que iba a albergar los servicios de la Concejalía de Juventud. Ayer fue UPyD quien denunció los excesivos gastos para un proyecto que al final se ha quedado en un cajón, y hoy ha sido Izquierda Unida quien ha salido al paso del mismo asunto. Véanlo. Temeridad administrativa en la gestión de un proyecto que, según Izquierda Unida, ha significado el derroche de más de 180.000 euros en un proyecto, el del Consulado Joven, previsto en el entorno de la catedral, especialmente protegido. Salinero asegura que no se pidieron los permisos necesarios antes de iniciar los trámites. Se pretendía hacer un consulado joven, el cual la Comisión de Patrimonio no tenía constancia. Se ha hecho una inversión importante con todo el plan del Arch, ¿no?, que tampoco tenían constancia, y así un largo etcétera, ¿no? Es un poco hipócrita. Llama la atención sobre el interés que mueve al equipo de gobierno para promover el proyecto de declaración de Patrimonio de la Humanidad para el casco antiguo de la capital. Tampoco nos gusta que se banalice el concepto de patrimonio mundial, ¿no? Se banaliza simplemente como un concepto totalmente mercantil que ligan el patrimonio mundial con un número determinado de turistas. Además, pone de relieve que la Comisión de Patrimonio de la Junta le ha indicado al Ayuntamiento de Burgos que reflexione sobre el proyecto de iluminación del templo. Pues Izquierda Unida ha dado una cifra de 180.000 euros que va en la línea de la que ya dio el PSOE hace un par de años. El caso es que el concejal responsable, Eduardo Villanueva, ha expresado su enfado hasta en las redes sociales, llegando a decir: yo no he despilfarrado 200.000 euros. Primero escucho vuestra opinión y luego aporto los números que os puedo aportar, Héctor. Sí, bueno, más allá de las cifras, que luego si queréis las comentamos, yo soy un defensor de este tipo de intervenciones de arquitectura contemporánea, si quieres, en el casco histórico. Yo creo que no podemos criticar de entrada algo porque sea un ejemplo de arquitectura contemporánea en el casco histórico. Otra cosa es cómo se desarrolló todo esto. Es decir, se empezó a gastar un dinero, se empezó a avanzar en unos trámites sin tener claro si había un dinero para hacer esto y si verdaderamente había una voluntad política para hacer esto. Yo creo que ni siquiera en el equipo de gobierno anterior, que fue donde surgió, había un consenso en torno a este proyecto. Entonces, pienso que dejaron avanzarlo sin tener claro que iba a salir adelante. Y ese es el problema, y de ahí viene el despilfarro. Es decir, si tú gastas un dinero pero luego se hace realidad, no es despilfarro. Es despilfarro es cuando te gastas un montón de dinero, sean 180.000, sean 120, sean 200, sea lo que sea, para luego no hacer absolutamente nada y no tener previsto hacerlo en bastantes años. Yo añadiría una palabra que la he apuntado, y es la palabra fracaso. Es decir, si hay un proyecto en el que se invierte un dinero y al final ese proyecto no sale adelante, por las razones que sean, independientemente si nos hemos gastado 10, 20 o 200, hay que hablar de fracaso. Y segundo, no sé si coincidiré con Héctor o coincidiré con mucha gente, si al final el coste, según la versión que ha dado Izquierda Unida o UPyD, estamos hablando de 60, 100.000, 120.000 euros, pues igual están bien empleados si al final a 20 o 30 metros de la Catedral de Burgos no se coloca un pegote. Es decir, lo de pegote, por supuesto, es una opinión personal, pero aunque haya que el centro histórico abrirlo a nuevos edificios, no hay que olvidar a la distancia que está de la catedral. Y el centro histórico y el turismo, gastronomía, etcétera, se nutre de esas visitas a la catedral. Y un pegote más al lado de ella, pero yo no lo veo. Pero si es un buen edificio, no es un pegote. Y si es un buen edificio, no perjudica a la catedral. De hecho, la puede realzar, incluso puede realzar el conjunto. El albergue de peregrinos, por ejemplo, es un ejemplo de arquitectura contemporánea que no es un pegote, es un edificio muy bien adaptado al entorno. Está integrado. Efectivamente, pero este no lo hemos visto ni siquiera nacer, no sabíamos cómo iba a quedar. Pero donde había el albergue se ha restablecido un edificio. Donde se iba a colocar el consulado no había nada. Se ha restablecido un edificio y se ha hecho un anexo también, que sí, es una mole importante. Lo que pasa que todo depende de cómo o el CAF, por ejemplo, es un gran ejemplo de arquitectura contemporánea en medio del casco histórico. Sí, eso es así. Pero yo
insisto, un pegote. Pues el concejal Villanueva, que supongo que dará explicaciones en breve, él ha garantizado a la redacción de este informativo que la cantidad total que se ha abonado es de 121.713 euros, de los cuales la mitad no irían a saco roto, pues servirá cuando se peatonalice la zona y, por ejemplo, el estudio del suelo ya estará hecho. Así que, siempre según el responsable Villanueva, como muchos habrían perdido unos 60.000 euros en el fallido consulado joven. Un baile de cifras en el que hemos asistido hoy y seguramente mañana continuaremos con ello, Héctor. Pues seguramente, pero vuelvo al principio. Aunque sean 60.000 euros, aunque sea cierto que, como dice Eduardo Villanueva, solo se hayan malgastado, desperdiciado, perdido 60.000 euros, se hizo avanzar un proyecto en el que no creían totalmente y que nadie sabía si iba a seguir adelante. Entonces, páralo y no gastes ni un euro cuando no sabes si vas a sacarlo adelante. Si ni siquiera tienes la voluntad real de sacarlo adelante, no lo gastes. Perfecto, pues vamos con más temas. Quedan pocos días para que el PSOE de Burgos celebre su congreso y del que saldrá el nombre de quien de alguna manera viene a sustituir al actual secretario provincial, el señor José María Jiménez. Hay dos candidatos, Luis Tudanca y Esther Peñalba. Esta última ha confirmado esta mañana que su oponente no ha aceptado escuchar la opinión de todos los afiliados y no solo de los delegados con derecho a voto. Este sábado conoceremos al sucesor de José María Jiménez como secretario provincial de los socialistas. Luis Tudanca y Esther Peñalba son los dos candidatos al cargo. Una secretaría que no se elegirá mediante sufragio universal de los afiliados, como propuso la concejala socialista. A pesar de que esta era nuestra propuesta para que se hiciera efectiva ya en este 10º congreso, parece ser que no va a ser posible porque no hay voluntad por la otra candidatura de hacerlo. Y nos parece pues que hemos perdido la oportunidad de demostrar que todos opinamos lo mismo. En su candidatura, Peñalba apuesta por hacer política con la ciudadanía y recuperar así la confianza perdida. Se centra en un programa progresista que proteja el estado de bienestar, promocione el crecimiento económico y sirva a los ciudadanos con una mayor transparencia y participación. El cuestionamiento de las diputaciones provinciales constituye un reconocimiento de un fracaso político, pero mientras se reforma la administración o se decide eliminar esta institución, consideramos que tenemos que dar mayor eficiencia al trabajo político en este campo. Ni Esther Peñalba con 23 delegados ni Luis Tudanca con 20 cuentan ahora mismo con el número de avales necesarios, 25, para dar por ganada la secretaría. Pues el número de votos que escuchábamos en esta información es prácticamente que ya estaba previsto para cada uno. La clave ahora sí que está en los delegados de la provincia. ¿Qué os parecía la propuesta de Peñalba de dar más protagonismo, Jorge, a los afiliados? Desde luego, uno de los aspectos donde el Partido Socialista le lleva años de ventaja al Partido Popular es en la elección de sus representantes. Los últimos movimientos ha habido con la disputa entre Rubalcaba y Chacón, parece que están retrocediendo y que en vez de avanzar, pues las libertades internas se están perdiendo. Yo, desde luego, no solamente el Partido Socialista, sino cualquier partido, a mayor democracia interna, mayor beneficio en cuanto a la participación, a la transparencia y mayor legitimación de sus líderes. En Burgos, el Partido Socialista acumula, muy a su pesar, fracasos continuados. Están en un proceso de regeneración. Creo que pierden una bonita ocasión de ejercitar una democracia en su sentido más amplio. ¿De esa situación qué responsabilidad achacas al actual secretario provincial? Según yo, poca, pero según Esther Peñalba, creo que toda. Entonces, creo que es él el que se está cerrando en banda. Supongo que cada uno habrá hecho sus cuentas y seguramente la candidata, si hay una participación total, se verá como posible ganadora y Luis Tudanca tendrá los votos de los delegados asegurados. Es el estilo Rubalcaba o el estilo Chacón, entre comillas. Pues a Peñalba tuvimos la oportunidad de conocerla hace unos días y Luis Tudanca visitará este plato, esta mesa el próximo jueves, Héctor. No, yo creo que está claro que es una guerra de fuerzas, o sea, cada uno habrá hecho sus cálculos de cuál es el sistema que más le beneficia. El problema es que esto Esther Peñalba lo plantea cuando el proceso ya está iniciado. Seguramente lo podía haber hecho unas semanas antes, de acuerdo que ella todavía no había dicho que era candidata, ni tampoco se conocía oficialmente que Luis Tudanca fuera candidato, pero si lo hubieran planteado alguien del Partido Socialista unas semanas antes, seguramente el debate hubiera estado más abierto. Es decir,
tú no puedes plantear esto o no, puede que no se entienda en una parte del partido como así ha sido una vez que el proceso está iniciado. Pero hacer una consulta no, es que en el fondo ni siquiera haría falta una votación. Lo que el PSOE ha matizado ahora es que se trata de una consulta, es decir, que un delegado diga a sus afiliados vamos a debatir esto en una reunión, claro. ¿A quién voto? Sí, pero insisto, lo plantea una vez iniciado el proceso, sí, entonces presenta rencillas en la otra parte, es decir, la otra parte es reacia porque dice, uy, estos cálculos ya no los domino yo, a ver claro. cómo van mis fuerzas. Y aparte me gustaría que este discurso sobre la participación real y sobre un afiliado un voto se trasladara al ámbito nacional, ¿no? Y de una persona un voto y de esta famosa reforma de la ley electoral que tanto estamos hablando, que permitía verdaderamente elegir a los representantes. Es decir, a la hora de la verdad, cuando se trata de elegirles a ellos como diputados o como senadores, no son tan favorables a esta elección directa. No, completamente de acuerdo. Democracia interna ya, y yo no sé si desde la última vez que eligieron a Zapatero, visto los resultados, están andando para atrás a la hora de esas elecciones primarias, ¿no? Tanto bombo, tanto presumían y parece que están echando para atrás esos avances. Yo insisto, es un avance. A mí me gusta que se elija democráticamente. Yo no milito en ningún partido, pero desde luego, si tuviera que elegir entre un partido donde el sucesor o líder político se elige a dedo y otro donde en mayor o menor medida hay una participación democrática, ese sería un hecho importante y creo, lo he dicho, que le llevan ventaja en ese sentido el Partido Socialista al Partido Popular. Bueno, está claro que el sistema de elección en el Partido Popular no es participativo en absoluto. Puede que sea democrático mediante otros caminos, pero no hay una participación directa de los militantes. Pues vamos a otro asunto. La Asociación de Estaciones de Servicios y de gasolineras, me refiero, lo advirtió y sus peores presagios se han cumplido. Descalabro de ventas en el mes de marzo en las gasolineras de la región. Por cierto, Burgos, la provincia más castigada. Las estaciones ya están despidiendo a empleados y muchos transportistas, sobre todo, repostan en comunidades limítrofes. Todo ello produce el efecto contrario que quería la Junta de Castilla y León, porque se vende menos y el gobierno autonómico también recauda menos, Héctor. Al final... Bueno, es que está claro, se veía venir, ¿no? Lo advirtieron los que saben de esto, que son los profesionales del sector, lo dijeron una y mil veces, que iba a haber menor recaudación, que el efecto iba a ser perjudicial. Y está visto que, claro, cuando tú pones una medida en la que planteas una frontera, una raya entre un territorio y otro, en el que echar gasolina en un territorio es mucho más barato que en el otro, pues es evidente. Y aparte las propias empresas, que también se buscan la vida, como es natural, plantean a sus clientes que pueden echar en surtidores del País Vasco, llegando a acuerdos con ellas previamente, de tal manera que trasladan esa clientela hacia el País Vasco. Es decir, le dicen, en vez de echar en mi surtidor que te tengo que cobrar este impuesto porque yo no me puedo librar de él, vamos a hacer un acuerdo y echa 40 kilómetros más allá que ganamos tú y yo. Y entonces eso es lo que está pasando. Y los grandes consumidores, no olvidemos que son los transportistas internacionales, no el que va con un coche utilitario a hacer un recorrido de Miranda a Burgos. Es que parece como que todos pierden y nadie gana, ¿no? En el fondo. Hombre, pierde el ciudadano, claro, que es el que al final tiene que pagar menos y por lo que se ve también pierde la administración, porque quien está recaudando, es decir, el resultado inmediato del centimazo, del céntimo sanitario, es que las comunidades limítrofes a la nuestra están recaudando más tanto por IVA como por impuestos especiales. Entonces, la pregunta es, si se ha demostrado que es un fracaso, parece que es la palabra que llevo en boca, ¿no?, esta noche, si es un fracaso, ¿va a haber la gallardía o la humildad política suficiente para retirar ese céntimo sanitario y buscar otras fuentes de financiación? Yo lo veo difícil, visto los antecedentes. Pues deberían hacerlo. Pero es un auténtico fracaso. Quizá tendrían que esperar algunos meses más para comprobar si es un efecto estadístico de la novedad o se mantiene en el tiempo, pero si se mantiene, o sea, como propio gestor de la administración, tienes que rectificar porque estás perdiendo dinero. Claro, pero la pregunta es, yo tengo que hacer un viaje a Santander, el típico viaje que hace el ciudadano de Burgos fines de semana o los sábados. Dice, ¿dónde lleno el depósito? ¿En Burgos o en Santander, que me cuesta 7 o 6 céntimos menos el litro, que al final el ahorro es de 5 euros? Pues esa es la cuenta que hay que echar y que tiene que echar el político a la hora de prever los ingresos. La cuenta de la vieja, que además siempre sale. Y funciona. Y esa es la economía real. Pues vamos a seguir hablando de economía real. La pregunta siguiente, ¿estableceríais el IBI en inmuebles de la Iglesia que hasta ahora están exentos? Hemos querido saber la opinión de la Iglesia en Burgos a este respecto. La Federación Española de Municipios y Provincias no pedirá un cambio en la legislación estatal. Serán los ayuntamientos quienes podrán recomendar lo que estimen oportuno. Desde la diócesis burgalesa consideran que no es más que una medida oportunista.
pues no quería jugar yo a partidos, pero sí que me parece una idea un poco, pues no sé si oportunista, porque además los ayuntamientos no tienen competencia para decir quién paga IBI o no. La cantidad creo que sí, porque se trata de leyes nacionales, leyes estatales. Entonces, que un ayuntamiento decide aplicar IBI a un edificio si está exento de la ley, pues él está incumpliendo la ley, el ayuntamiento de alguna manera. En lo que respecta a la diócesis burgalesa, aseguran que están dentro de la legalidad. Además, se encuentran poco consecuente pedir un esfuerzo a la Iglesia en estos tiempos de crisis en materia social para después exigirle efectuar nuevos pagos. Por un lado, reclaman o piden a la Iglesia y al resto de entidades sociales que ayuden a los necesitados, y por otro lado, si nos van a restar recursos para ayudar a esos necesitados, pues choca un poco esa idea, ¿no? Sería un poco, no sé, contradictorio, podemos decir de alguna manera. En caso de que la Iglesia tuviese que pagar el impuesto de bienes inmuebles en los edificios dedicados al culto, también deberían hacerlo ONGs, partidos políticos o sindicatos. Pues la polémica está servida y comenzó en Zamora y ahora ya está a nivel nacional. Ha hablado mucho de ley, tú eres abogado, por lo tanto habla tú. Tiene razón. Primero, es un oportunismo y segundo, no puede aplicarlo un ayuntamiento si, por ejemplo, la ley de mecenazgo, que es la que exime de pagar a muchos edificios y a muchas organizaciones ese impuesto, no se modifica. Requiere una modificación legal. Rajoy dijo ayer en esa rueda de prensa que dio en la sede del partido que desde luego no lo va a modificar, con lo cual yo creo que el debate se termina. Ahora, si la pregunta es ¿puede o debe pagar la Iglesia? Pues no es el momento de hablarlo, pero si paga la Iglesia, igual no es la que más pierde, y los partidos políticos, sindicatos y demás asociaciones se ven más perjudicados que la Iglesia. Yo creo que no es el momento. No solucionamos nada con que la Iglesia pague ese IBI. Estamos en términos de ingresos, es un porcentaje muy pequeño para los ayuntamientos. Pues como dicen algunos políticos, no toca ahora. No toca, eso lo decía Rajoy antes. Sí, lo dicen todos, yo creo. Sí, yo creo justo lo contrario, que es ahora cuando toca. Yo creo que es en este momento cuando todo se cuestiona, cuando también hay que abrir este debate, ¿por qué no? Es decir, ¿por qué no se puede plantear que la Iglesia y los partidos políticos y los sindicatos y las asociaciones paguen sus impuestos? Es decir, yo no digo que tenga que ser poner solamente el foco encima de la Iglesia, sino encima de todos. Y la Iglesia es un propietario de inmuebles muy importante que supondría muchísimo dinero para ella pagar. En eso estamos de acuerdo. Que posiblemente imponer un pago de repentino, generalizado, le haría muchísimo daño, estamos de acuerdo también, pero se puede hablar y se puede replantear. Y se puede replantear esos acuerdos con la Iglesia, como tantas cosas se están replanteando. Como ahora mismo está en cuestión todo el estado del bienestar, ¿por qué no va a estar en cuestión los privilegios fiscales que tienen determinados colectivos? Es una opinión. Yo, desde luego, no la comparto por criterios de oportunidad. Sí que es un debate que hay que abrir, si hay que autofinanciarse, si la forma tiene que ser a través de militantes, simpatizantes, afiliados, o los católicos, los que nos consideramos católicos, que además de contribuir con ese 0,7 en la declaración de la renta, pues que contribuyamos en mayor medida. Evidentemente, si uno quiere practicar una religión, tiene que hacer un mayor esfuerzo. Si eso estamos de acuerdo. ¿Que la Iglesia puede pagar por las propiedades que no estén dedicadas al culto? También. Pero usarlo en este momento con un escándalo bancario de primera mano que salpica a mucha gente, ver al principal líder de la oposición en el que su única preocupación es cobrar el impuesto de bienes inmuebles a la Iglesia, me parece, como diría otro político antiguo, una frivolité. Lo que es un escándalo bancario es algo que, por desgracia, por falta de tiempo, no vamos a poder hablar. Todo lo relacionado con Bankia, esa última jubilación de un directivo de Bancaja de casi 14 millones de euros, lo haremos en la próxima mesa de actualidad con Héctor Jiménez y con Jorge Sainz. Gracias a los dos, muy buenas noches. Gracias. Un placer que descanséis. Adiós. Y últimos instantes.